Hola a todos, ¿qué tal? Muy buen día. Estamos hoy en un nuevo capítulo, el cuarto capítulo ya de esta segunda temporada del podcast Hilos de Tinta, en donde hablamos de literatura, de procesos creativos. Yo soy Jessie Chamorro Salas, autora del libro Corsé, además de otros textos que están ahí en internet. Y hoy tenemos a una invitada muy especial, Nati Chuleta, creadora, ilustradora, autora de varios libros, entre ellos No abuses de este libro, también autora de, ahí le tengo, Milly la Millennial, Femme Fatal, buscando a Gordon, entiendo, ¿sí? Y hoy ya tenemos a esta tremenda invitada con la cual vamos a conversar sobre cómo comenzó a escribir, cómo comenzó a ilustrar, y bueno, y lo que salga cierto en la conversación. Bienvenida, Nati. Sí, muchas gracias por invitarme. Estoy muy feliz de estar aquí. Oh, gracias. Gracias a ti por el tiempo. El tiempo, yo sé que las agendas siempre apremian y es súper rico que los autores se puedan dar un pequeño tiempito para poder participar. Sí. Nati, me interesa partir desde el origen. Nati Chuleta. ¿De dónde viene este seudónimo y por qué te interesa esta opción de usar un seudónimo como Eh, autora? bueno, nace por un programa que yo veía cuando chica, que se llama Doug, que era como un mono que daban en Nickelodeon, que era narigón, y tenía un perro que se llamaba Chuletas, con ese al final. Ujú, Y en la época de Messenger, de los nicknames, de los primeros como nombres secretos que uno se ponía en internet, ahí se me cayó el carnet, yo me puse Nati Chuleta, justamente por el perro de Dugnaninas. También fue una época en que como que me di cuenta que todo como que sonaba bien con Nati, porque como es como Bati, como Batman, ujú. suena todo bien, así como el Nati tenedor, el Nati computador, como que podríamos seguir. Entonces, probé con varias cosas hasta que Nati Chuleta se quedó. Se quedó. Y nada, y quedó. Y bueno, la opción de usar un seudónimo, por un lado, en el mundo de la ilustración es muy común usar seudónimo, eh, pero por otro lado también, como yo escribo de repente cosas muy personales, o bueno, en verdad el único personal que tengo es el primer libro, el que es más autobiográfico, por así decirlo, porque igual es ficción dentro de lo que Ujú. es. Eh, pero igual siempre hablo de cosas personales, entonces me era más fácil hablarlo desde un seudónimo. Además Generar que un proceso tengo de despersonalización. de todas maneras. Y además que igual tengo parientes famosos, entonces no quería ser como relacionada con ellos para que no Ujú. pensaran que mi lugar me lo gané por ellos, porque no me lo gané por ellos. Así Claro. que, o sea, definitivamente me debe haber dado sus ventajas y beneficios. Soy una Nepo Baby, como dirán, pero he tratado de aprovecharlo lo menos posible en mi carrera y por eso ahí al final me llamé Nati Chuleta y no Natalia Ujú. Silva. Para buscar tu propio lugar en el mundo, Exacto. finalmente, ¿cierto? Sí, Y tener tu propia identidad creativa. sí, Tú vienes del mundo del diseño gráfico, sí. ¿cierto? También de la ilustración, que ahí se mezcla todo y empieza a surgir tu obra. ¿De dónde nace este interés por la ilustración? ¿Qué nació primero? ¿La ilustración o la escritura? Bueno, yo creo que definitivamente el dibujo, antes de la ilustración y antes que la escritura, el dibujo siempre estuvo en mi casa. Mis papás, los dos dibujan, mi mamá es pianista clásica, pero estudió diseño gráfico y ahí conoció a mi papá que estudió diseño gráfico. Ninguno de los dos ejerce, pero los dos siempre dibujaron, entonces siempre fue mi método de comunicación con ellos y con todos los demás. Y la escritura llegó, yo creo que tipo como cuando yo estaba, no sé, en tercero o cuarto básico, que vino un autor, que no me puedo acordar qué autor era en esa época, pero vino un autor a hablarnos como de cómo era ser escritor. Y ahí yo quedé así como, wow, esto es lo que yo quiero. Y ahí empecé a escribir también. Mira, primero fue el dibujo y la ilustración y luego la palabra.
Luego Claro, después encontraste la la palabra. palabra. Creo que el dibujo, la palabra y después en la universidad formalmente la ilustración ya como con Ah, ese nombre, digamos. perfecto. Ah, claro, claro. Ponerle como una categoría, ¿cierto? Más, De como todas un maneras. oficio, Claro, más. porque no son lo mismo, pues, o sea, la ilustración es más profesional, acompaña Sí. un texto, hay como algo un poco más como, hay un pensamiento detrás. El dibujo era mi forma Ujú, de todo, claro. me salía así por los poros, entonces fue eso primero. Mm. Encontraste una forma de decantar esa inspiración. Sí, total, De total. hecho, en una entrevista, tú dices que dibujas todo el tiempo, incluso dormida. Y me pareció bien interesante eso. ¿Cómo parte un proyecto tuyo? Luego vamos a ir al detalle de algunos proyectos de los que creo que son como súper importantes de mencionar, pero en Ujú. general, ¿cómo nace un proyecto tuyo? ¿Nace primero la viñeta? ¿Nace primero el texto? ¿Nace una emoción? Sí, interesante. Yo creo que la idea siempre empieza a rondar como 2 años antes de que empiece formalmente el proyecto, 2 o 3 años o 4 años antes, empieza como, tengo esta idea, tengo esta idea, tengo esta idea. Y en general ahí yo tengo como mi archivo de ideas, porque me pasa bastante seguido esto de que se me ocurren ideas y bueno, mi pareja también es un creativo, artista, actor, entonces estamos constantemente pum, 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 ideas. Entonces uno tiene como su cajoncito de ideas, ¿no? Ujú. Y también funciono mucho con las libretas, como escribiendo ideas, escribiendo cosas. ¿Eres más Y del papel o de lo digital al momento de guardar tus papel. ideas? Papel, Papel. absolutamente papel. Y soy súper organizada, a pesar de que no soy la persona más ordenada, sí soy organizada. O sea, tengo como distintos cuadernos para distintas cosas. Por ejemplo, si tengo un libro ya más desarrollado, que es como la siguiente etapa, por así decirlo, me compro una croquera especialmente para ese proyecto y para Ujú. anotar todas las ideas y todos los dibujos que me se me vayan ocurriendo. Y de ahí, cuando ya hago como esa decantación, que me gusta llamarlo como el vomiteo, burdamente, ahí empiezo ya como la parte digital, que sería bocetear, quizás si es un cómic, bocetear. Ahora, de repente igual escribo, ahora estoy terminando mi primera novela, llevo años escribiéndola, pero ya estoy en el proceso final al fin, y esa, ponte tú, el proceso fue distinto, no hubo dibujo de por medio. Ah, solo palabras. Solo palabras. Partiste por la palabra. Y Sí. en el caso de los otros, en donde empiezas con los bocetos, ¿cierto? Con esta idea que luego se transforma en boceto, ¿el texto viene a posteriori o es paralelo el proceso? Yo creo que es paralelo, como que no existe el uno sin el otro. Yo creo que justamente eso es la belleza del cómic y que lo comparte, por ejemplo, con el libro ilustrado, con el libro álbum, Libro como objeto. el libro objeto, todo eso, que la ilustración pasa a ser un texto más, pero obviamente la ilustración no existe si no existe el texto. Entonces tienen que ir conversando todo el tiempo. Entonces yo creo que es un proceso súper simultáneo, todo el tiempo. Ya, súper. Sí, es interesante porque tú trabajas distintos lenguajes y eso enriquece mucho al libro producto, ¿cierto? Como tal, al final. Em, en relación con esto, con tu primer libro fue No abuses de este libro, que fue, Bueno, este sí, libro. que de este libro viene entre paréntesis, no Sí. abuses y entre paréntesis de este libro. El original no lo tenía, pero lo tuvimos que poner porque la gente lo confundía con el raya este diario Ah, y decía mira, como, es de actividades, y nosotros como, no es de actividades, no es de nada, actividades, no hay que nada que rayar, ver. No, no hay que no. hacer nada. Cumple este año 10 años. Estás ahí Cumple- de aniversario, ¿cierto? Con ese libro. Ese De libro fue hecho, bien. ¿Mm? este junio se cumplen los 10 años, así que Ah, mira, sí, justo aniversario. estupendísimo. Va a salir como anillo al dedo este capítulo, ¿cierto? También Total. en homenaje a tu libro, tu primer libro, que fue bien Sí, interesante, fue bien también polémico, controversial, salió ahí en varios medios de comunicación es a verdad. partir de la temática que aborda, ¿cierto? Que es la temática de el abuso infantil. ¿Cómo Claro. fue transformar esta,
esta pulsión, ¿cierto? Esta memoria dolorosa en un producto, objeto, libro, con esas características de ser también un libro cómic ilustrado Mm. tan potente. ¿Por qué elegiste ese formato para poder contar este relato? Bueno, yo siempre dibujé, Ujú. pero también lo que no mencioné es que, claro, yo soy buena para leer, pero yo particularmente desde chica soy muy buena para leer cómics, Mm. novelas también y todo. Pero los cómics para mí siempre fueron como mi mundo, y no solamente mi mundo, sino el de mi abuelo, el de mi mamá, el de mi papá, el de mis hermanos, o sea, todo lo que me rodeaba era cómic. Ese era tu vínculo con la literatura más Ese era cercano. mi primer vínculo con la literatura, porque yo creo que es un súper buen como gancho para después entrar a leer cosas más complejas, como una novela larga o que no tiene ilustraciones. Sí. Pero mi gran amor hasta el día de hoy es el cómic y la novela gráfica. Y empecé a escribir como un diario de vida a los 16, hablando de Marianne Satrapi, que murió estos días, lamentablemente. Autora de Fue como, Persépolis, entre otras. sí, claro, justamente en esa época vi Persepolis en el colegio y quedé loca, o sea, como, ¿qué es esto? Después me contaron que era una novela gráfica y quedé como, what, esto es lo que yo quiero hacer en la vida, como que se me iluminó, tuve como el llamado de Dios de la Mm. novela gráfica y la empecé a escribir como un diario de vida, un poco también tratando de entender yo lo que me había pasado, un poco tratando de explicarle a mis compañeros y mis amigos lo que me había pasado, un poco tratando de explicarle a mi familia lo que me había pasado. Y tuvo muchas etapas esta novela también antes de ser publicada. Y fue mi papá que me dijo como, oye, esto es publicable, ¿cachai? Es totalmente publicable. Ahora, mi papá siempre me dijo esas cosas desde que yo tengo memoria, o sea, siempre me dijo, tú vaya a ser una escritora de cómics, vaya a publicar, o sea, da lo mismo si yo tenía 10 años o Mm. si yo tenía 30. Claro, ahí Como, cómo pasar del halago paternal a claro, claro. leerte el cuento real. Mm. Sí, pero es brígido, porque una cosa es un halago así como, sí, tú eres bueno, no, él dice como, no, arréglale esto y esto y esto, y es una novela comercial, ¿cachai? Como, tienes potencial. Y hablando como ahí del Nepo Baby, ahí yo digo como, sí, pues ahí está mi privilegio de haber crecido con artistas que ya tenían todo esto interiorizado Mm. del cómic, entonces la visión de mi papá fue mucho que ver con eso. Y se publicó como 7 años después, cuando yo tenía 23. Ujú. Y no se publicó esa primera versión que yo hice, Pues, obviamente. O sea, en entre medio yo entré a la universidad, mejoré mi dibujo, trabajé con una editora que es la Marce Escobar. Hicimos el libro entero de nuevo, como ella fue como una especie de, no solamente de editora, sino como de mentora, profesora para mí, explicándome cosas como básicas de guión, por ujú. ejemplo. Y eso, y así nació el No Abuses. Mm. Y en verdad, yo siempre cuento esto, que no pensaba que iba a ser tan fuerte el libro, no pensé que iba a tener tal impacto. Yo lo publiqué por una cosa más personal, como de cerrar una etapa, como también decirle a mi gente alrededor de nuevo, como, oye, esto es lo que me pasó y no hay espacio para dudas, Dar ¿cachai? a conocer la experiencia más íntima. ¿Y Sí, no sí. te dio, no te dio cierto resquemor esta, mostrar este relato personal a un público más masivo? Bueno, sí y no, porque por un lado, por eso lo hicimos como ficción, entre comillas, porque al final no es mi historia, es la historia de Tina. Y igual cambian muchas cosas en el libro, o sea, por ejemplo, yo tengo muchos hermanos en la vida real, en el libro no hay hermanos,
para hacerlo un poco más simple, porque explicarle a la gente que tengo papás separados y que cada No, uno tuvo hijos, no, no claro, es así. hay un proceso de ficcionalización del relato. Absolutamente. Entonces eso por un lado ayuda mucho como a ponerle como un, ya, no soy yo, a pesar de que estoy sanando contando esta historia. Y además que el libro tiene mucha ficción porque tiene una superhéroe entre medio y todo. O sea, el libro se da sus lujos de imaginación también. Pero por otro lado, yo no me imaginaba que esto iba a ser tan fuerte, o sea, no me imaginaba que iba a haber tanta gente que se iba a sentir identificado. Yo creo que justamente eso pasa con el abuso cuando uno lo está viviendo o cuando lo vivió hace poco, como que piensas que estás solo y que esto no le ha pasado a nadie. Ujú. Pero bueno, yo después de haber pasado esa experiencia ya, de haber publicado y 10 años después, Sí. encontrándome con miles de personas que les ha pasado, lo que puedo decir es que esto es súper, súper, súper común y es terrible lo común que es, o sea, es alarmante lo común que es. Lo normalizado que está, lamentablemente. También, absolutamente. ¿Y sientes que, que este libro, que fue tu primer libro publicado, ha ayudado a lectores en sus propios procesos, más allá del proceso creativo que hay detrás, ¿cierto? La ficcionalización y toda la edición que hiciste para pasar de un relato escrito en diario Claro. personal, a una novela gráfica, ¿cierto? Que hay un mundo ahí de elementos literarios que están involucrados, pero Sí. que ha ayudado o ha acompañado el proceso de los lectores, de su propia experiencia. Bueno, me consta que sí, porque el libro es lectura complementaria en varios colegios, lo cual hoy en día es bastante difícil porque ya no quedan muchos libros, entonces, porque está agotado en todas partes. Y de hecho, también están las bibliotecas públicas por eso mismo, porque está probado que el libro es tan simple, es como tan fácil de leer, tú lo lees en 20 minutos, que saca casos sí o sí de las personas que lo leen. O tú conoces a alguien sí o sí que le ha pasado. Entonces, es tremendo. Y no es como porque el libro sea como, wow, como un gran experimento. No, existen muchos libros de abuso, sí. La cosa es que el abuso tiene esta cosa media como efecto dominó, que creo yo, que si tú ves a otra persona hablar, por supuesto que a ti, desde adentro, si te pasó algo, lo que primero que vaya a querer es hablar lo tuyo también. O sea, va a Ujú. ser inevitable. Entonces, me consta que sí. La buena noticia es que se viene ya pronto una reedición de Ah, 10 años que no puedo decir mucho pero está más dando una que primicia, qué estoy dando una estupendo. Sí te Sí. puedo oficializar que de hecho Ujú. ya se va a Brasil esa edición de 10 años, que es pintada, la tuve que pintar. Wow. Pinté un trabajo que hice hace 10 años, eso fue es como una doble terapia. Para que Sí. ¿Y en algún formato de pintura especial, alguna técnica especial usaste? Eh, sí, es digital, pero es muy parecido al que hice nuevo, que ya yo sé que vamos a hablar de ese al Sí, final, sí, en unos minutos más. pero igual lo voy a mostrar para que vean como el Claro, Maruja. coloreado, sí, Maruja, que es como medio como un poco pasteloso, un poquito, y también tiene como sus entre 7 a 12, no estoy segura cuántas páginas son, nuevas, que cuentan un poquito justamente lo que pasó en estos 10 años, Ujú. cómo se cierra un poco El también proceso. el proceso. Y no solamente eso, sino como es una forma de decir, ya, hasta aquí quedo yo, Nati Chuleta o Natalia Silva, con mi proceso, porque lo cerré, logré cosas con este libro, con mi familia, me sané, estoy en mi proceso personal, pero ante el público ya no tengo nada más que decir, pero aquí está mi semilla para quien lo necesite en el futuro Y que tiene vida propia, ¿cierto? Ya y que tiene vida no, propia, ya más allá, desprendes sí. de este fruto. Exacto, Ujú. exacto, eso gracias por decirlo, es justamente eso, son esas Mm, últimas páginas. perfecto. Y además, entiendo que en este aniversario de 10 años también tu libro va a tener una versión audiovisual. Si nos puedes contar un poquito Sí, al claro, respecto. si no lo habíamos dicho, justamente por eso se va a Brasil,
porque hace muchos años que se estaba tratando de hacer una película en Brasil y fue no te voy a mentir, fue un cacho, o sea, fue muy difícil para los brasileños lograr hacer la película porque se ganaron fondos públicos, no se los daban Wow. entre presidente y presidente y se los dieron y La la hicieron. burocracia. Y la vimos con el Nacho, con mi pareja. Es buena, quedé sorprendida. Yo estaba bien asustada porque obviamente como es mi historia, pero Sí, diluida, digamos, en sí, varios meses, ficcionalizada, pasada por un obvio, tamiz, el tamiz de la claro. imaginación. Y además que tienen que pensar que es la historia de Tina, pero brasileña, o sea, la hicieron como una niña brasileña, Otro brasilera. contexto. Ujú. Era. Entonces, eh, claro, yo estaba súper asustada, pero es súper buena y es muy bonita y es en personas y en personas y tiene animación también. Ujú. Y bueno, las actrices que me hacen a mí, que son dos, una de cuando es Tina chica y Tina grande, son impresionantes. Yo la verdad no sé qué hizo el equipo de arte también ahí, si me psicopatearon o qué, pero las chiquillas se visten igual a mí, como que se nota mi Hay un semilla. trabajo, claro, Sí, de sí, estilo. total. O sea, yo creo que la gente que me conoce, que la va a ver a la Nati ahí igual. Tiene Y eso es animación también, lo que mencionas. tiene animación también. Ujú. ¿Y por qué Brasil? Te lo pregunto desde la más pura curiosidad. ¿Por qué Brasil y no Sí, qué Chile? loco. Ujú. Mira, fue muy interesante. Fue porque yo tengo una especie de abuelo, no es un pariente sanguíneo, pero es un abuelo de corazón que vive en el sur. Y el director brasileño, que se llama Elvesio Ratón, él vivió mucho tiempo en Chile y son amigos con este abuelo y de mucho tiempo porque vivieron acá. Ujú. Y lo fue a ver al sur y mi libro estaba en la mesita, Oh, Por- mira. como Esas así como casualidades milagrosas. esas Mm, casualidades milagrosas. Y lo hojeó, mi abuelo no le dijo nada y lo empezó a hojear y lo leyó entero y quedó como, o sea, ¿qué es esto? O sea, esta es mi siguiente película. Y wow. ahí mi abuelo le dijo como, oye, esta es la Natalia, es como mi nieta, ¿cachai? Y me llamó ahí y me dijo, no, no te emociones, pero tengo un amigo que está interesado en hacer la película, pero no te vayas a emocionar porque estas cosas como que igual Sí, son difíciles, pero está muy interesado. Y ahí partió y esto pasó como a los 2 años que yo saqué el libro, o sea, pasó súper al tiro después de sacar el libro y se demoraron todos estos años en sacarlo. en sacarlo. Mira, y también casualidad milagrosa que ahora justo en los 10 años logra haber salido. No, sí, Sí, es como, mira, uno trata de no creer en estas cosas, pero yo encuentro que es kármico o como astrológico, no mm, sé, no, demasiadas cosas pasando a la vez claro. estos cierres, así que Sí, pues, sí, ir cerrando ciclos de la mejor manera absolutamente, posible, finalmente. totalmente. Mira, estupendo. Bueno, pasando ahora a otro de tus libros, ¿cierto? Para también abordar, ojalá, todo tu proceso dentro del tiempo que tenemos. Tú tienes el libro Yo no fui, pero sí, nuevamente con los paréntesis, eh, que tiene harto de memoria y de humor. ¿Ya? Ahí tomas recuerdos de los 90 y los vuelves viñetas para conectar con la generación millennial, ¿cierto? Somos relativamente coetáneas. Yo tengo Sí, 36, tú tienes 33, mi hermana tiene yo tengo 33. Así que a los 90, sí, ya a los 90 totalmente. Sí, mi hermana tiene tu edad, entonces compartimos prácticamente todas las las referencias de los 90. de Sailor Moon, ay, Sí, Dragon Ball y todo, toda la referencia. ¿Cómo fue este proceso de tomar elementos de la infancia, tomar referentes culturales que tú viste, ¿cierto? Que viviste y convertirlo en esta historia? mira, ese libro a mí me encanta, yo lo amo. Creo que entre los que vean el podcast merece un poco más de amor el libro físico porque onlinemente le va súper bien a este cómic. Eh, partió
muy randommente porque tengo muchas historias chistosas nomás de cuando chica. Y de hecho hay un par de esas que están en el Nabuses de este libro, como que ya había empezado un poquito antes a como mencionarlas, pero tenía muchas y las empecé a hacer como muy de casualidad, así como también lo mismo que me pasó con el No Abuses, las subí sin pensar mucho. De hecho, el dibujo es muy como si lo hubiera dibujado yo cuando chica. No son muy complejas las ilustraciones, son más como expresivas más que nada. Eh, y se fue como juntando de a poquito más con esa cuestión de los 90 cuando ya, después de como ya la entrega 10 del cómic, que lo pueden encontrar todo en el Instagram en todo caso. En el episodio 10 que subo, la anécdota 10 ya fue como ya, ok, este personaje hay que explotarlo más porque está bueno, se le puede sacar como este provecho como de nostalgia de los 90 de que crecimos con esta cultura pop, que también de hecho yo venía de Milly la Millennial, que es otro Sí, libro que justo te iba a comentar que no es salió. tu primer libro en donde abordas la generación No, para nada, millennial, ¿cierto? Está exacto. Sí. Millennial y Femme Fatal también. Claro, sí, bueno, primero fue Milly la Millennial, que fue, yo creo que es muy como el antecesor del Yo no fui, porque en ese también, de hecho, en ese libro de repente pongo historias cuando Milly es chica, pero sí, me gusta mucho lo de nuestra generación, que crecimos como entre lo análogo y lo digital, Ujú. y, y además somos de esta generación que nos dicen de cristal porque somos muy sensibles, pero eso que no es nada malo, también como que las siguientes generaciones igual ahora nos encuentran patéticos porque somos viejos, qué sé yo, Sí. lo Y encuentro esta súper generación interesante. que no nació con pantallas, ¿cierto? Que vinimos a conocer las pantallas después de los Claro, 10 sí, años, con 12, tele, a veces, sí, con suerte. claro, Mm. cuando me dejaban. Las pantallas digitales, ¿cierto? Los primeros computadores al final de la enseñanza media, si es que había un poco de suerte al respecto. Claro, yo tuve como computadores en la media, Ujú. con Messenger y todas esas cosas. Pero claro, o sea, si nos están escuchando generaciones más jóvenes, yo ahora juego, por ejemplo, juegos con mis amigos. Casi todos los días nos juntamos en las tardes después del trabajo como para, no sé, distender, terminar el día. Pero nos acordábamos ayer, por ejemplo, yo jugaba a los Sims. Me Ujú. demoraba sus 2 horas cada vez que cargaba de escenario a escenario. O sea, como, creaste un Sim, ahora vamos a la casa. Ujú. No, 2 horas esperando para cargar la casa. O sea, Sí. ese era como el tiempo de espera normal en un juego. O Entonces, ir al ciber, no sé si tú tuviste la experiencia. por supuesto, o sea, Claro. hablando de mi papá que me introdujo a los cómics, otra cosa que era común en mi familia era el cine, a mí me fascina el cine. Y en mi familia somos 5 hermanos, entonces era como el panorama, uno de los panoramas donde los 5 no nos aburríamos, además que Ujú. tenemos edades muy distintas, yo soy la mayor, la menor tiene 12 años menos que yo, entonces era como cine. Sí. El ¿Y qué es? evento. Mm. Entonces, sí, ese libro yo lo quiero mucho. Me pasó que no puedo seguirlo tan rápido como antes porque se me acabaron mis historias. Ya no tengo más anécdotas. Ujú. Pero como es la evolución, así Mili pasó a ser Yo no fui, yo les prometo que este nuevo que saqué, que se llama Maruja, es absolutamente la evolución del Yo no fui, pero Sigue la sí, línea. sigue la línea. Y no es porque sea millennial, sino es como el humor de cuando uno es chico, porque Ujú. solamente para finalizar este libro, la idea, cuando salió, los que más lo leen no son los millennials, pues son los Ujú. niños. Los niños aman ese libro, o sea, se matan de la risa y tratan de hacer las mismas tonteras porque lo encuentran chistoso. O sea, yo de las veces que he firmado ese libro, de todas las veces han sido niños. Mira, es un Y es público muy distinto al anterior. sí, sí. Entonces, nada, pues así también es el mundo del cómic. Uno cree que de repente se dirige a un público, después te encontráis con otro, después con otro, y así es el proceso nomás. Sí.
Uno no sabe a quién va a disfrutar finalmente el libro, a qué manos va a llegar. Es muy cierto eso. Uno escribe Absolut- pensando en cierto público, pero puede interesarle a un público completamente distinto. Eh, absolutamente. y en relación a tus procesos creativos, que ya has contado bastante, ¿has tenido alguna vez un bloqueo creativo? ¿Te has enfrentado a la página en blanco? Decir, Eh, No sé cómo continuar, no sé qué giro dar, no sé, esos no sé que a veces abundan. sí, mira, yo creo que no soy una persona de muchos bloqueos creativos como otros artistas, pero yo creo que todos le tenemos miedo a la famosa página en blanco. O sea, siempre empezar un proyecto o la siguiente página da susto, es una cosa que enfrentarse como artista. Ahora, mi solución, que no le funciona a toda la gente, pero mi cabeza funciona así, es tener más de un proyecto a la vez. Entonces, cuando me bloqueo con uno, me paso al otro. Ah, Y en mira, qué general, buena. paso al otro, se me desbloquea el otro, porque están súper como relacionados a pesar de que no sean lo mismo. Claro, se activan los procesos, ahí las Sí, referencias. Ya. exacto. Por eso me gusta tener varios proyectos dando vueltas. ¿Y en qué área has tenido más bloqueos, de los pocos que has tenido, en el área de la ilustración o en el uso de la palabra escrita? Yo creo que donde más me he bloqueado, que, bueno, si está escuchando a alguien que me sigue ese tiempo, ya va a saber esto porque lo conversé con mis seguidores al principio de año, que fue que yo, bueno, muchos ilustradores vamos a ferias de ilustración y pasa que cuando vas a muchas ferias de ilustración y pasa a ser tu sueldo, por así decirlo, eh, uno tiene que ponerse como en la mente del emprendedor y no del ilustrador generalmente o del artista de cómic o del autor. Y ahí no es que no pueda, de hecho igual es súper entretenido hacerlo, pero hacerlo todos los meses Ujú. pensando en qué le va a gustar al público y en el proyecto nuevo y en el producto que no copie al compañero al lado, pero que sea suficientemente nuevo para que la gente lo compre, pero no suficientemente nuevo para que la gente no lo compre. Ujú. Toda esa parte a mí me costó mucho y a pesar de que, claro, como buena diseñadora gráfica me gusta un challenge y me gusta mucho pensar y todo, esa era una de las áreas donde yo más me bloqueo, porque yo soy más artista, no soy emprendedor. La logística ahí del tema más comercial es un poco más complejo. Y yo creo que si alguien me ha visto en las ferias se nota, porque de repente traía como, se nos ocurrían cosas loquísimas, así que a nadie más se nos escapaba delante de los poros y la gente como, ¿por qué tienes esto? Qué entretenido, nunca lo había visto. Un imán de palta que dice como, adopta tus paltas, por ejemplo. Claro, que son Ah, cosas novedosas que no se encuentran, ¿cierto? exacto, entonces de eso ya me cansé. Muy probablemente los únicos eventos donde me van a ver es las Comic Con y convenciones de ese tipo, porque eso ya es distinto. Puedo Ujú. llevar mis libros y cosas así, pero no más ferias de ilustraciones para mí me bloqueo. Mira, interesante bueno, porque también es otra área, no tiene es área creativa, pero Sí, vinculada a lo comercial, que ya no todos tenemos como esas facilidades. Yo me sumo. A mí me absolutamente. cuesta mucho estar como en feria y con el contacto como con comillas, A mí cliente. también, mucho, onda, los quiero mucho, ¿cachai? Y la mayoría son todos un amor, pero de repente te toca un cliente pesado o que te miró con mala cara, o alguien que te dijo un mal comentario, o alguien que se te acercó de tal forma y tú quedaste asustado todo el día, no es para mí, como, ¿Para qué lidiar con eso, cierto? No, no, te solo entiendo. en las convenciones lo voy a soportar. Muy bien. Y mencionabas nuevamente tu rol de diseñadora y esta dualidad, ¿cierto? Que hay en ti de diseñadora, que tiene que ver con lo más técnico, ¿cierto? También con la creatividad, pero más técnico, y el Mm, lado de autora creativa. mm. Eh, Cuando tú empiezas un proyecto o estás desarrollando un proyecto,
¿Primero piensas en la estética o primero piensas en el relato? Siempre en el relato, siempre en el relato, porque el diseño gráfico se construye a partir del relato también, como nace a partir de eso. Entonces, siempre es de lo macro, diría yo, a lo micro. Y el diseño gráfico pasaría a ser ya micro, para Mm. mí, por lo menos. Como Ah, la mira. tipografía que voy a usar, la portada, obviamente uno tiene una idea al principio, pero siempre hay que diseñarla al final. Ujú. Siempre. Sí, se deriva de, ¿cierto? Del relato, nace del Exacto. relato, de las Exacto. necesidades que tenga tu relato, el tipo Además de... que el libro te va a ir hablando en el proceso de qué es, porque de repente tú tienes una idea y va a ir evolucionando, entonces, ¿de qué te sirve hacer el diseño entre medios si va a ir cambiando? Ujú. Va Eso, mutando, exacto, sí, tal cual. absolutamente. A propósito, ¿cierto? De este ritmo entre los libros, pasaste de Buscando a Gordon a El amable libro de actividades y Yo no fui, pero sí, que son tonos súper distintos entre cada uno de los libros. ¿Cómo saltas de una temática más dura, más compleja, a una más lúdica sin perderte en ese proceso? Bueno, yo creo que yo soy muy lúdica, o sea, como que el mismo no abuses es muy lúdico, o sea, aunque no lo crean porque es una temática muy dura, el libro tiene constantemente chistes, ¿cachai? Como que yo no soy una persona seria, aunque me guste abordar cosas serias y me gusta hacer llorar a la gente, siempre me gusta acompañarlos con chistes de repente, porque creo que es muy necesario un equilibrio para poder hablar de temas duros, el poder también burlarse de uno mismo, Ujú. creo yo. Y por eso me gusta hacer siempre los dos. Y de hecho, en el otro, en el Femme Fatal, también pasa, se habla una temática súper seria y dura, pero el libro es absolutamente pop y chiste, chiste, chiste y cultura, pop, todo el rato. ¿Te gusta la referencia a la cultura pop? En tu obra está muy presente. ¿Por qué? ¿Por qué te interesa incluirlo en tu narrativa? Yo creo que es como lo mismo que decíamos de ser millennials, como que estamos traumados El bombardeo, ¿cierto? con el bombardeo constante, exacto. O sea, Además, a principios de los 2000, cuando éramos más jóvenes, más adolescentes, había claro, una estética bien particular que, al menos, no sé si tú concuerdas conmigo, se ha perdido. Ahora todo es muy minimalista, todo es muy total, sobrio, falto de color, ¿cierto? Una total. estética muy depurada. Y Mi pieza, cuando yo tenía 15 se mueren como era, o sea, es mi sueño. Yo tenía así toda la pared llena de recortes de revistas, de todas las revistas de moda, de la de Disney, la Tú, la Cosmopolitan. Algunas ni eran mías, me las iban pasando así compañeras porque sabían que yo tenía mi pared llena, llena, llena de recortes. Entonces sí, venimos de una época de multiestímulo. mucho color y Totalmente, también todavía había, como tú muy bien señalas, papel, mucho papel. Las revistas todavía estaban en papel. eh, absolutamente. Y la parte digital, no sé, pienso Messenger que mencionaste al Claro, inicio, Fotolog, foto, no sé si tuviste Fotolog, tuve eh, foto, una visualidad muy potente, que muy ahora potente. en las nuevas generaciones está muy depurado, muy como con una cierta sofisticación, que a mí en lo Claro, personal no me gusta tanto, me gusta más la estética a mí más también. saturada. Pero yo creo que es como un péndulo, es lo mismo que pasa en la política, sin meterme por ese tema, pero obviamente que va a ser como una generación como full estímulo, otra más como no, necesito que todo sea blanco o pálido. Y yo creo que no solamente pasa con las nuevas generaciones, o sea, por ejemplo, la generación de nuestros papás, quizás un poco, no sé, quizás un poquito más jóvenes que mis papás, si tienen esa estética como blanca, Mm. eh, como simple, sin mucho adorno, Bueno, con los un... 90 eran muy grises. Siempre se Sí, hablaba que los 90 era todo gris. exacto, o sea, va cambiando. Yo creo que, claro, a nosotros nos tocó, y yo lo agradezco, o sea, ese cuadro que hay atrás lo hice yo y lo hice con amigos en mi cumpleaños hace como 2 años, y creo que es eso, o sea, es una explosión de estímulos. Ujú. Y por eso me gusta mucho ponerlo en mis libros. Y porque creo que además
que cuando uno quiere hablar de temas importantes, como en el caso del no abuses o el femme fatal, la forma es desde la cultura pop, porque así lo vaya a hacer literal popular, o sea, así la Más gente lo va a cercano a hacer. la experiencia del lector. Exacto, exacto. Eso es lo que creo. Y ahora tomando tu últimos procesos, está, ya mencionaste, ¿cierto?, que está próximo a salir, o no sé si ya salió, Ya salió. Maruja, Maruja, que está ahí en el proceso de difusión. Cuéntanos un poco sobre este proyecto. Dijiste que tiene mucho que ver con Yo no fui, que sigue esa línea. Cuéntanos, obviamente sin hacer spoiler, cómo nació este proyecto y eh, qué te gustaría, cómo te gustaría que lo vieran los lectores. Bueno, yo estoy muy personalmente orgullosa de este proyecto porque es mi tercera novela gráfica. La primera es No abuses, después está Ujú. Femme Fatal, que fue mi proyecto de título. Y no había hecho una novela gráfica, había hecho libros, pero no había hecho una novela gráfica desde entonces. Y ya pasaron como sus casi 7 años desde eso. Entonces, hace mucho rato me picaban los dedos por contar una historia más larga. Y claro, justamente también hace 7 años yo vivía con mi abuela, que era la Maruja, la Tati para mí, que falleció el 2020 por cáncer, pero les puedo contar de ella que era la abuela más cariñosa, extraordinaria y querida de Chile, del mundo. Obviamente no voy a ser muy objetiva, pero yo vivía con ella en un edificio de blocks, de bloques, y la mayoría eran puros abuelitos que habían vivido ahí toda la vida y eran todos amigos. Entonces la Tati, la Maruja, se juntaba con ellos todos los días, o sea, tenían el lunes de oncecita, el martes de deporte, una vez al mes paseo a alguna parte, a Súper alguna. activa. Ujú. Era súper activa hasta su último año de vida. O sea, yo creo que realmente lo que le pasó, que se la llevó a este mundo, fue la pandemia, porque no pudo ver a su gente. Claro. Que le Y pasó a mucha gente de la tercera mucha edad también. gente, y a uno mismo, a todos nos pasó. O sea, fue tremendo lo que generó la pandemia. Y de hecho yo me acuerdo que cuando falleció y sacamos el ataúd de la casa, porque estaba, primero la velamos en la casa, todos los abuelitos salieron de todos los bloques, eran muchos, muchos. Y no se podía ir al cementerio la gente porque teníamos aforo, esto fue recién empezando, o sea, con Cuando estaba suerte todo muy podíamos ir restrictivo. nosotros, ¿cachai? Porque somos 5 hermanos, entonces, imagínate, ya era como tema eso. Y me acuerdo que en un momento ya pues, la pusieron en el auto para llevarla y nos dimos la vuelta y mi papá dijo como disculpen, como de verdad que esto no es lo que merece la Maruja, como deberían estar todos. Y yo llorando dije ya, pero hagamos un aplauso enorme para ella porque se lo merece y todos la amamos. Y te juro que fue un aplauso como de un concierto. O sea, fue impresionante. O sea, así de querida era mi abuela. Y, Qué bonito recuerdo también de ella. Ujú. y mira, te voy a mostrar una fotito de ella, que está aquí al final del libro, Ah, cuando mira, era de su chica. infancia. Y pasa que en los últimos días ella empezó a escribir unas memorias de su vida. Y las empecé a leer y se me empezaron a ocurrir muchas cosas, porque ella viene del norte, ella nació en Tocopilla. Yo jamás he estado en Tocopilla, me hace falta viajar, lo voy a ir a conocer, es una de las cosas que tengo que hacer. Volver a la raíz. Pero hace como 3 o 4 años empecé a escribir esta historia de una niña que se llamaba Maruja, que venía de un pueblo inventado en el norte. Y la historia fue evolucionando y evolucionando. Y pasó que se la mandé como a una editorial gringa porque me la pidieron y les mandé como un demo hace 3 o 4 años. Y nunca más me pescaron. Entonces, ¿se acuerdan que yo les dije que tenía como un lugar de archivos de ideas? Lo dejé guardadito. Y el año pasado se lo presenté a la editorial Zigzag y quedaron así como, o sea, esta historia está espectacular, hagamos esta, la Maruja lo merece, como
honra la memoria de tu abuela, aunque sea una historia de ficción, transformémosla en una heroína para los niños y hagamos una novela gráfica. Y así nació Marujita, que es una novela gráfica, y es súper larga, y tenía que ser mucho más corta que esto. Claro, Mi para editor la me infancia y quería juventud, matar. claro, entonces más, un poquito más breve. Y acá Maruja, esta personaje tiene 8 años y medio, entonces en verdad es un libro que pueden leer niños, pero es para todos, Para o todo sea, público. yo creo que justamente tomándome eso de que hablábamos de los millennials y que somos unos traumados con la referencia pop y que ahora somos nosotros los papás de estos niños, no, no en mi caso yo tengo un gato, pero sí nuestra generación, Sí. creo que es un libro que va a conectar mucho con las dos generaciones porque es una mezcla entre La Princesita y los Goonies, pero si hubiera pasado como en Chile en los años 40. Ah, sí. Entonces, claro que como millennial tú vayas a decir los Goonies, así como, Sí. oh, es igual, qué Se activa la entrete, referencia, ¿cierto? La pero nostalgia. todas las referencias las vaya a entender. Pero los niños no han visto los Goonies. Mm. Entonces va a ser como, wow, qué interesante. Y el papá le va a decir, si te gustó esto, te voy a mostrar una película que yo veía cuando chico que te va a gustar. O en mi caso, ponte tú una de mis películas, mi libro favorito, además de El Señor de las Moscas, es La Princesita. Mm. Entonces, claro, en mi caso sería decirle a mis futuros, no sé, sobrinos o qué sé yo, como, oye, ese libro me marcó tanto que al final yo escribí que Mm. si te fijas bien, se nota mucho que viene de ahí, a pesar de que es un nuevo libro y tiene otras cosas. Que al final igual todo tiene, que es lo que hablábamos, y todo tiene que ver con, es una línea que se va armando, Todo tiene que ver con todo todo, tiene que ver está con todo todo. vinculado. Sí, Y qué bueno absolutamente. lo que señalas porque es un libro que va a que fomentar el diálogo y el vínculo que está Esa es la necesario idea. actualmente. Y no solamente con nuestra generación, sino también con nuestros, no sé, pues con nuestros abuelos, como Ujú, porque mi abuelo tiene, que está vivo, en la misma edad que hubiera tenido la Maruja hoy en día. ujú, Entonces, él hubiera tenido la edad de Maruja en este año. en esa época. Entonces, se lo pasé a ver qué opinaba y le encantó. Y Mm, además que se trata de piratas, o sea, las historias de pirata que él me contaba cuando íbamos a la playa y veíamos las, ¿cómo se llama? Las cuevas. Entonces decía, no, antiguamente aquí los piratas guardaban sus tesoros. No sabemos si es verdad, pero a todos nos pero contaron esa pero historia si relatos crecimos en que las cosas. estaban ahí, Vox Populi. Claro, Es un libro entonces que podríamos decir incluso transgeneracional, Maruja. esa es la idea. Yo creo que Maruja llegó como para quedarse. Spoiler, va a ser saga, va a haber más Marujas. Este es el primero nomás. Ya empecé a escribir el segundo, entonces eso, yo lo quiero mucho. Sí, es que tiene Realmente una un libro que historia y proyección también. Apela a la nostalgia, pero al futuro, a la aventura, a los niños, a los adultos, o sea, como que bien, bien transversal. claro, y tiene muchos personajes además, entonces, eh, nada, yo creo que todos se van a sentir identificados con al menos uno. Y además es muy musical, es un libro que tiene mucha música, porque yo tengo mi proyecto musical y Justo te iba a vengo preguntar sobre eso. Coincidencia. Sí. también vengo de un bagaje musical brígido porque mi mamá es pianista clásica, mi abuelo toca violín clásico, yo toqué violín hasta los 12. En fin, vengo de una tradición musical, además de los artistas, que también se ve reflejado acá mucho. También está. De hecho, tú Entonces, tuviste tu propio proyecto, Miau, que se llama sí, no, Miau. Nati Chuleta se llama también el proyecto. Mi agua es Ya. una canción. Miau es Sí, la canción, perfecto. sí. No, pero Y saqué otras. Ahora saqué otras. Se llama sacaste. Samba Otaku. ¿Cómo se llama, perdón? Samba Otaku. Se las Samba Otaku. recomiendo porque Miau es antigua, es bien antigua. La saqué hace como sus 6 años, ponte tú. Pero este que saqué ahora es mi primer single de mi EP debut. Así que ¿Y dónde lo pueden encontrar las personas que vean en el podcast? todas las plataformas de audio, como Nati Chuleta, Ah, estupendo. en YouTube, en Spotify, en todas las cosas. ¿Y qué te lleva a ahora, bueno, hasta
hace 6 años atrás con Miau, pero a Sí. transitar también la música ya desde una voz propia. Mira, justo antes de nuestra entrevista subí un post como con una reflexión sobre eso, porque me pasa que yo siempre fui artista y eso en mi casa significaba ambas cosas, significaba ser autor, escritor, ilustrador, pintor o músico, actor. O sea, mi abuela hace stop motion, mi tía es actriz, mi mamá pinta además de tocar piano, mi papá dibuja además de ser locutor de radio, entonces siempre estuvo como presente todo eso en mi casa. Para mí nunca fue una diferencia, pero es muy loco que en el colegio te hacen elegir en la media, bueno, no sé si eso pasa aún, pero por lo menos en nuestra época sí pasaba que te hacían elegir entre arte y música, por Sí, ejemplo. sí, sí, no, sí, no, creo que en los colegios científicos humanistas todavía pasa eso, Todavía pasa eso. en segundo medio al menos. Sí. Y yo, por ejemplo, desde primero medio fue año por medio, o sea, un año arte, un año música, un año arte, un año música. Fue al revés, en verdad, partí por música, terminé por arte. Y claro, los demás compañeros me odiaban porque me iba bien en lo que yo me metiera, porque crecí con las dos. Ujú. Entonces, claro, salí del colegio con el premio de arte y ganaba las competencias de canto porque cantaba desde chica. Entonces, qué trampa, pues lo entiendo. Pero por otro lado, qué raro eso de separar al artista de como de los distintos medios, porque al final son medios nomás de comunicar. Y Son para los mí lenguajes, distintos lenguajes son de lenguajes, expresión. claro. Y para mí, personalmente, yo sé que a lo mejor hay artistas que puedan decir lo contrario, pero para mí todo se mezcla. O sea, este libro para mí es una obra de teatro, es un musical, es una película. De hecho, para el lanzamiento que va a ser el 27 de junio, si no me equivoco, te lo confirmo Ya, después para súper, que ahí, claro. tengamos información, pero vamos a hacer una lectura dramatizada con actores, entonces yo siempre he creído en esa como multidisciplina para poder expresar, a pesar de que el cómic siempre va a ser primero para mí, en mi corazón. ¿Y el lanzamiento va a ser público o va a ser un evento Y en la librería del GAM. en la librería del GAM? ¿Cuándo para tener ahí que quede Estoy grabada la casi fecha? segura que va a ser el 27, pero miren, si están escuchando esto, igual vayan a meterse porque ahí va a estar sí o sí la información. Súper. Ahí para que vayan a tu Instagram. Tu Instagram es Nati Chuleta, ¿cierto? Nati, Para que todos lo puedan conseguir. Bueno, el tiempo se nos está yendo rapidísimo, pero ¿qué hasta quisieras? ahora conversa. Sí, ¿qué quisieras tú aconsejarle a los nuevos escritores o escritores emergentes, escritores en el amplio sentido, ¿cierto? Eh, Creadores emergentes. Perfecto. Sí, yo creo que, mira, justo fui a Arica hace unos meses, me invitaron y me hicieron la misma pregunta y así como, ¿cómo empiezo? Y yo creo que a mí lo que me sirvió, por lo menos en mi carrera como autora publicada y como cantante también, y quizás incluso como actriz, también tengo un podcast, ahí te lo muestro, es ser cara y raja, es como atreverse, como ya, yo sé que da vergüenza, yo sé que da julepe, Cringe, como dicen da los lolos. Ah, lo claro, yo sé que da cosa ir a preguntarle a alguien más, pero es muy necesario moverse para que las cosas pasen. Como que igual uno cree que de repente uno hace cosas en la casa y te tocan la puerta y llega como, no sé, la Farcas y te oportunidad. dice, claro, y te dice, te voy a financiar todo. Y en verdad, chiquillo, eso no va a pasar, ¿cachai? O sea, uno tiene que salir a buscar las oportunidades y tiene que ser más cara de raja. Entonces, si van a un lanzamiento del libro, identifiquen dónde está el editor, pregúntenle cómo puedes mandarle un manuscrito. Por ejemplo, si eres cantante, anda donde cantantes emergentes, anda a sus conciertos. Si no va mucha gente, pregúntale cómo empezó. O sé más cara y raja, apunta más arriba, qué sé yo. Ahí verá cada uno. Yo estoy dando como el desde. Pero yo creo que ese es mi consejo para los que están empezando. Es atrévanse,
que lo peor que puede pasar es que lo vean 10 personas. Bueno, y justamente existe un relato circular, porque al principio hablaste, bueno, te pregunté por tu seudónimo y Sí. concluimos que fue tu manera de buscar tu lugar en el mundo. Y ahora tú también cierras con esta idea de atreverse Mm, para encontrar el propio lugar en el mundo. Es bien, bien bonito eso. Y ese acuerdo. es el espíritu también de este podcast. Este podcast también busca generar un espacio entre muchos otros que existen, pero tener ahí una semillita que apunte a divulgar y difundir la obra de distintos autores y creadores. Muchas Total. gracias, Nati, por esta entretenida conversación. No sé si quieres mencionar Gracias. algo antes de despedirnos o para despedirnos. Eh, bueno, primero obviamente agradecerte un montón porque estuvo muy interesante la conversación, como que muchas gracias. Y solamente invitarlos a, como el último proyecto que no mencioné porque ya vieron que tengo muchos, los invito a ver el proyecto de Lorem Ipsum, que es un podcast que hice con mi pareja y amigos, en donde hacemos audioteatro improvisado. Lo pueden encontrar en mi Instagram, igual directo el link. Puede que si tienen de 50 para arriba no lo entiendan mucho, pero si tienen 50 para abajo lo van a entender y se van a reír. Así que búsquenlo y vean ahí hasta dónde llega el límite de mi cabeza, porque es como ahí ya que no actúo, o sea, no, Otra, nada que ver ahí, otra actúo. área, pero Otra, todo el bagaje, ¿cierto?, de posibilidades artísticas. Muchas gracias, Nati. Muchas gracias por gracias. esta Y conversación. Denle like, compartan, comenten, ¿cierto?, para que llegue a más personas este